Hola, bienvenidos de nuevo al programa Luz de Vida. Para los que aún no me conocéis, soy Sara Eva Illón, asesora de lactancia certificada, y os acompaño cada martes en este espacio. En el programa de hoy quiero hablaros sobre cómo el embarazo y el parto influyen en la lactancia materna. Las mujeres ya en el embarazo piensan y deciden cómo van a alimentar a su bebé, si le van a dar lactancia materna o fórmula. Durante este periodo no es necesario preparar el pecho, no hay que hacer nada, no hay que estirar los pezones ni alargarlos, tampoco usar pezonera formadora de pezón ni pomada antes del parto. No hay forma de pezón que dificulte la lactancia. Esto depende más de la flexibilidad o elasticidad del pezón areola. Así que en ese sentido debemos quedarnos muy tranquilas. De hecho, hacer este tipo de acciones puede ser incluso contraproducente, ya que puede llegar a hacer dudar a la mamá de su propia capacidad para amamantar. Y el hecho de que se sienta también obligada a hacer algo que no le guste o no tenga tiempo de hacerlo, puede llevarlas a sentir incluso culpabilidad por no haberlo hecho. Hay mamás que hasta pueden llegar a desistir de su idea de amamantar porque sienten que esto puede ser muy difícil o que no van a ser capaces de hacerlo. La mejor manera de preparar la lactancia materna es mediante la información y rodeándote de otras mamás y de personas que te apoyen. Amamantar es un acto instintivo para los bebés porque ellos nada más nacer ya ponen en marcha todos sus reflejos para sobrevivir y adaptarse al medio. Y si nacen bien, estamos hablando aquí de embarazo de bajo riesgo, pues ponen todos los recursos de los que disponen para eso, para llegar al pecho de su mamá y alimentarse. En cambio, para la mamá esto es todo un aprendizaje, es un mundo nuevo. Y aparte venimos de un tipo de sociedad donde no tenemos referentes de cómo se amamantan, no hemos visto a otras madres hacerlo. Antiguamente las madres enseñaban a su hija y la lactancia se aprendía por observación al vivir más en tribu y compartir más estos espacios entre mujeres que se cuidaban la una a la otra. Hoy en día la mayor parte de las mujeres embarazadas no han sostenido ni siquiera a un bebé en brazos, llegando a ser el suyo el primero, y en muchas ocasiones no tienen tampoco la información necesaria para enfrentarse a ello. Por eso, a mí me gusta aconsejar siempre que si la idea de la mamá es optar por la lactancia materna, que en el tercer trimestre de embarazo contacte con una asesora de lactancia para formarse e informarse sobre cómo se amamanta, qué esperar los primeros días de vida del recién nacido y demás. En mi caso, hago consultas de una hora y algo de duración, donde les enseño a las futuras mamás este tipo de cosas y les doy pauta, pero no solamente a ellas, sino también a los papás. Me gusta que estén presentes en estas asesorías y ya que yo hago todo lo posible porque participen en la lactancia y que estén presentes. Unido a todo esto, los grupos de apoyo a la lactancia o los grupos de madres ayudan mucho, muchísimo. El ir a ellos permite a las mamás escuchar y ver experiencias de otras mamás, ven lo que es normal y lo que no, cómo fueron sus partos, sus pospartos inmediatos, las crisis por las que van pasando sus bebés. De esta manera, las mamás van a ir con más seguridad y menos dudas cuando se enfrenten a la maternidad. Van viendo el qué les puede pasar y cuando llegue, por ejemplo, la crisis de las 3 semanas de los bebés y demanden mucho del pecho, pues ellas ya habrán escuchado hablar de que es una crisis de crecimiento y que esto es normal. El irse un poco familiarizando con todo lo que rodea a cómo es un bebé humano. Les ayudará también a no dudar de sí misma o incluso dudar de si tienen suficiente leche, que esto es algo muy común que le suele pasar a las mamás. También hay sesiones sobre lactancia materna en los grupos de preparación al parto,
Lo que pasa es que este tipo de formación que te dan en hospitales públicos y demás, pues no es tan extensa, no se profundiza tanto. Al menos se dan algunas nociones básicas y eso muchas veces permite que a las mamás se animen, las mamás se animen, perdón, a dar el pecho en estos momentos. Quizá os estéis preguntando bueno, ¿y qué tiene que ver el parto con la lactancia? ¿Cómo puede influir esto? Pues una buena experiencia en el parto va a favorecer un buen comienzo de esa lactancia. Para comenzar, me gustaría explicaros una de las principales hormonas que intervienen en el parto para que comprendáis un poco todo mejor. En el parto está presente la oxitocina, que es la llamada hormona del amor, porque aparece en 3 momentos importantes relacionados con el amor. En el parto, es la que provoca las contracciones del útero, en los orgasmos, es la que provoca los orgasmos, y también en la lactancia materna, que es la que hace que salga la leche. Otra de las hormonas que están presentes son las endorfinas. Para que lo entendáis bien, las endorfinas son las hormonas del gustito. Es decir, cuando te dan una ducha caliente, un masaje relajante, te hacen cosquillitas en las manos o en la espalda, es la hormona que te hace sentirte a gusto, sentir ese bienestar. Esas son las endorfinas. Cuando la contracción aumenta en el momento del parto, la oxitocina que genera el cuerpo de la mujer sube. En este caso estoy hablando de partos naturales, no medicalizados. Es la oxitocina que genera el cuerpo de la mujer. Pues llega la contracción y la oxitocina sube. Al bajar, el alivio que se siente es tal que las endorfinas se disparan. Y lo más curioso es que estas endorfinas tienen un efecto acumulativo. Conforme va avanzando el parto, el cuerpo va teniendo más endorfinas. Por eso, en ocasiones se habla de que cuando estás en pleno parto, te vas como al planeta parto. Y después, pues la verdad que es que te cuesta recordar lo que ocurrió a tu alrededor. Estas endorfinas también llegan al bebé y es lo que le produce a él bienestar fetal. Pero para que todo esto pase, hay que entregarse a ese momento, hay que entregarse al parto. Por otro lado, tenemos a la adrenalina, que es justo lo contrario de la oxitocina. Es la hormona del miedo, de la huida, de la ansiedad. Cuando la mujer muchas veces se enfrenta a esa contracción, ante el miedo o la ansiedad, se contrae. ¿Qué pasa? Pues que se dilata más lento y las contracciones se viven con más dolor. Muchos partos se paran o se complican por un aumento de la adrenalina, que lo que hace es que la oxitocina disminuya y las contracciones desaparezcan o incluso se hacen menos efectivas. Aunque no lo creamos, el parto forma parte de la esfera sexual de la mujer y es algo que ocurre de forma fisiológica. Porque la mujer sabe cómo parir y el bebé sabe cómo nacer. Por eso es conveniente poner todo el entorno lo más adecuado posible para que ocurra de esta manera que os estoy comentando, fisiológica. Es algo que sucede pues como el respirar, el caminar, y en principio no es algo peligroso ni es una intervención quirúrgica, por tanto hay que darle el espacio y el lugar necesario para que ocurra y para que la mamá pueda estar relajada y sentirse segura y respetada. Eso sí, siempre vigilado por el personal sanitario por si hay algo que se salga de la normalidad. Es decir, la intervención solo se hará si es necesaria y siempre informando y bajo el consentimiento de la mamá. El parto necesita lo mismo que necesitan las relaciones sexuales: intimidad, confianza, sentirse segura con la persona que está a nuestro lado y también con el personal sanitario que nos está acompañando, y tener todo lo que nos haga generar oxitocina.
La oxitocina se genera mediante las caricias, los mimos, escuchando música, yendo a un concierto, cantando, bailando, acariciando a tu mascota, disfrutando de tiempo de calidad con tu pareja o amigo. Esto es lo que nos hace aumentarla. Hay algunas intervenciones que influyen en la lactancia materna en estos primeros momentos y una de ellas son los antibióticos. Los antibióticos se usan cuando se rompe la bolsa, por ejemplo, y han pasado 1 hora desde que se ha roto, en casos también en los que la mamá tenga fiebre, y suelen ponerlo a las 18 horas de haber roto la bolsa. Hay hospitales donde el protocolo es otro, pero por lo general ese suele ser el tiempo. Y luego lo van poniendo cada 4 o 6 horas. Se pone para evitar el riesgo de infección interna que pueda pasar al bebé. Un dato importante que me gustaría resaltar es que algunas infecciones en estos casos están muy relacionadas con el número de tactos vaginales. Cuantos más tactos se hagan, más bichitos entran en la vagina y llegan a la bolsa donde está el bebé y además hay más riesgo de infección. Por lo que cuanto menos se explore, mejor. Si no hay contracciones, no hay nada que explorar. También se ponen cuando la prueba del estreptococo es positiva. En algunos países, por ejemplo, ni siquiera se hace la prueba del estreptococo, salvo que haya factores de riesgo como muchas horas de bolsa rota, fiebre materna. Entonces, pues sí se hace la prueba para valorar si se pone o no. Aquí en España, como somos muy precavidos, se ponen antibióticos a todas las madres que dan positivo en la prueba, que se les hace la semana 36 de embarazo. Así nos curamos en salud. Hay un gran porcentaje de partos en los que se usan antibióticos y depende de la cantidad que pongan. Sabemos que los antibióticos ayudan con las infecciones, pero también sabemos que dejan la flora destruida. Son muchas horas las que se administran en muchos casos hasta que los partos terminan, partos largos, y se pueden llevar incluso hasta 6 o 8 dosis de antibióticos en 24 o 48 horas. Eso es una barbaridad. Y esto está relacionado con mayor riesgo de obstrucciones y mastitis cuando se inicia la lactancia materna, al dejar la flora machacada totalmente. Si a los pocos días de nacer el bebé la mamá comienza con obstrucciones o mastitis, se puede deber perfectamente a esto. El suero intravenoso, también usado en los partos, está relacionado con una mayor incidencia de ingurgitación mamaria. Esto provoca que el bebé no se pueda agarrar bien al pecho. Para los que no sepáis lo que es la ingurgitación mamaria, os lo voy a explicar. Es una acumulación de líquido que en el pecho tras el parto. La mama está sensible, enrojecida y dura, y esto provoca que se puedan obstruir los conductos por donde sale la leche y además dificulta su salida. Se produce inflamación y también dolor. Otra de las cosas que puede afectar a la lactancia es la anestesia epidural. No afecta para nada a la producción de leche ni al bebé cuando nace y toma esa leche. Sin embargo, puede influir indirectamente en la lactancia materna, ya que al ponerla, en ocasiones puede desembocar en un parto instrumentado por una mala posición del bebé, también en una cesárea. Y estas cosas sí que influyen en la lactancia porque aquí se ven bastante comprometidas las 2 primeras horas de vida del bebé al hacer una separación. No quiere decir que vaya a pasar en todos los partos, pero sí ocurre en un porcentaje considerable. La falta de movilidad que hay al poner la anestesia epidural puede hacer que haya malposiciones en el parto, es decir, que el bebé no se coloque bien para salir, le cuesta más salir, además de que los partos son mucho más dolorosos. A no permitirle a la mujer que se mueva, tiene que dar a luz tumbada en una cama y la verdad que esta posición va contra la gravedad de lo que es la salida del bebé. La parte trasera de la pelvis, al estar apoyada en la cama, no permite que se mueva. En muchos casos hay más intervención médica y más probabilidades de que sea un parto instrumentado, como os he comentado anteriormente. Además de que cuando una mujer que está pariendo está quieta, las contracciones son mucho más dolorosas y esto afecta también al bebé. La posición de tumbada en una cama, a la única persona que beneficia es al personal sanitario que está más cómodo para poder atender ese parto,
pero a la mamá no la beneficia en nada y al bebé mucho menos. Es curioso cómo en las películas, también en las series o telenovelas, los partos que se muestran son de mujeres tumbadas en una cama y empujando. Y esto es justo todo lo contrario a como debería ser para que todo fluya. Yo antes de ser madre le tenía pánico al parto y pensaba que era muy doloroso, que no iba a ser capaz de parir. Me lo imaginaba así, como os digo, tumbada en una cama y empujando. Nada más lejos de la realidad. El cuerpo humano nunca dejará de sorprenderme. En mi caso, di a luz sin epidural, agachada mientras que una matrona me sostenía la mano y otra estaba tumbada en el suelo mirando hacia mi hijo, mi marido mientras me abrazaba por detrás. Y creedme, si os digo, que en la vida pensaba que fuese capaz de tolerar ese dolor. Pues mi cuerpo lo hizo. Mis hormonas hicieron su trabajo. ¿Y de qué manera lo hicieron? Y el hecho de que decidiera parir sin epidural, en mi caso, fue porque me daba más miedo el quedarme sin sentir las piernas, el no poderme mover y no poder ayudar a mi hijo a nacer, que el dolor que pudiera suponerme. Sí, duele, no lo voy a negar, que duele. Pero es y ha sido la experiencia más bonita y salvaje que yo he vivido en toda mi vida. Y que sin duda me ha marcado para el resto de mis días. Para que las madres se queden tranquilas respecto a la anestesia epidural, es importante que sepan que estos riesgos disminuyen mucho si se pone con el parto activo, es decir, a partir de los 3-4 centímetros de dilatación. Cuanto más tarde se ponga mejor, porque así se disminuyen más los riesgos. Además, también es importante que sepan las mamás que hay muchas más formas de parir que tumbada. Muchas lo hacen así porque es lo único que conocen. Se puede parir en cuclilla, de hecho es la mejor postura para ello. También a cuadrupedia, en una silla de parto, de pie, con los brazos y el tronco apoyados en la cama. Hay muchas formas. También decir que estas intervenciones de las que os he hablado, yo no estoy en contra de ellas, porque en muchos casos son necesarias, pero no se deben hacer de forma habitual o como rutina. Solo en los casos en que realmente se requieran porque corra peligro la vida de la mamá o del bebé. El uso de fármacos como la oxitocina afectan a los bebés porque nacen más estresados e irritables y también hay una mayor pérdida de bienestar fetal. Esas contracciones a veces son tan seguidas que les baja la frecuencia cardíaca a los bebés. Por otro lado, la oxitocina sintética afecta también a la producción de la oxitocina que produce nuestro cuerpo de manera natural en el parto. La mujer deja de producirla y si recordáis lo que os he comentado al principio cuando os hablaba de esta hormona, la oxitocina es la que hace que la leche salga cuando el bebé se engancha al pecho. Por tanto, puede haber algo de dificultad en el inicio de la lactancia porque los receptores de la oxitocina están bloqueados. Cuando te meten oxitocina sintética y tu cuerpo deja de producirla, se bloquean. Tras el parto, el cuerpo tiene que liberarse de la oxitocina farmacológica y empezar a generarla y a segregarla por sí mismo. Esto no quiere decir que no vaya a vivir la lactancia, ni mucho menos, sino que puede influir de manera negativa en estos primeros momentos. Os quiero hablar sobre una falsa creencia que hay y es de que al tener una cesárea se retrasa la subida de la leche. Y esto no es así. Os voy a explicar qué pasa y cómo influye el tipo de parto. Que en realidad no influye. Lo que desencadena la subida de la leche es cuando la placenta se separa del útero. Y esto ocurre en el parto vaginal y también en una cesárea. Lo más importante, sea cual sea el tipo de parto, es el contacto directo piel con piel tras él. Es necesario un estímulo precoz, mantenido, con tomas frecuentes y eficaces, para que la lactancia no se vea afectada. El problema que sucede con la cesárea es cuando por rutina se separa a la madre y al bebé. Y esto, por desgracia, se hace aún en muchos hospitales e impacta de forma directa en la instauración de la lactancia.
Además, no hay que olvidar que la cesárea es una cirugía mayor y que tras ella las madres se sienten doloridas, cansadas y que apenas sí se pueden mover. Y en ocasiones, pues, hace que la lactancia en esos primeros momentos sea un poco más dura, más complicada. Por tanto, la cesárea no retrasa la subida de la leche. Son las circunstancias que se dan en torno a ella las que provocan que no sea de la manera que debería ser. Ante esto, lo que se puede hacer y que está en nuestras manos es pedir en nuestro plan de parto el contacto piel con piel tras nacer nuestro bebé. Es un derecho de las mujeres el permanecer al lado de su hijo, porque para eso está la ley de autonomía del paciente. Si no la conocéis, os animo a que busquéis información acerca de ella. En el caso de que tras intentar todo lo posible el piel con piel no se consigue porque no lo permitan, es importante que lo haga el papá y en el momento que la mamá pueda que se ponga al bebé al pecho. Si la mamá siente dolor, puede tomarse algo de analgésicos para aliviarlo tras la operación. La mayoría de estos analgésicos son compatibles con la lactancia materna. También se pueden buscar posturas que resulten cómodas, por ejemplo la de rugby, que es poniéndote al bebé hacia atrás para que no toque esa herida. Y por último, lo más importante es la lactancia frecuente, en el momento que el bebé llegue a la mamá, que no se separe del pecho. Como estáis viendo, son muchos los factores que influyen en estos primeros momentos de vida del bebé y que pueden afectar a la lactancia, y ya no solo a la lactancia, también a la salud mental de la reciente mamá por no vivir su parto como ella esperaba o quería y por esa separación de su hijo. Hay cosas que ocurren y que no las podemos controlar, pero hay alternativas que sí que podemos tomar. En primer lugar, si tras ejercer tu derecho como paciente no se te escucha ni se respeta lo que quieres, en todos los hospitales existen en administración hojas de reclamaciones para dejarlo todo por escrito. Aunque muchas veces creamos que no sirve de nada, cada granito de arena de cada mujer que pase por este tipo de situaciones va sumando. Porque tendemos muchas veces a quejarnos pues, con nuestros familiares, nuestros amigos, con nuestros vecinos, vecinas, de lo que nos ha pasado, pero eso la verdad que no nos lleva a ningún lado. Hay que tomar acción para que no le pase a las mamás que vienen por detrás lo mismo que nos ha pasado a nosotras. Desde aquí os animo a que lo hagáis. Es la única manera que tenemos de cambiar un poco la situación por la que pasamos. Usemos lo que tenemos en nuestra mano y hagamos un poquito de ruido. Por otro lado, si las circunstancias vividas provocaron que la lactancia comenzara mal, no hay que preocuparse porque aún hay mucho tiempo y hay oportunidad de instaurar una buena lactancia. Como siempre digo, para cada problema hay una solución mientras tengamos salud. Lo importante es que se sepa a quién pedir ayuda y además abrir la mente para ampliar la mirada. Es muy importante también rodearse de personas que te apoyen y que te ayuden en tu lactancia y además, como ya he comentado antes, de profesionales que la guíen. Y las asesoras de lactancia estamos aquí para eso. Creo firmemente en lo relevante que es dar este tipo de información que os estoy dando a las mujeres, porque conocer nuestro cuerpo y saber cómo funciona es vital para que creamos en él y en todo el poder que tiene. Hay que dejar parir a las mujeres, respetar sus tiempos y vivir el parto como lo que es. Es algo natural, fisiológico, que forma parte de la vida sexual de la mujer. Pero parece que en estos tiempos de inmediatez, de falta de personal, de cambios de turno, de demostrar como médicos todos los conocimientos aprendidos, de tocar lo que no está roto, de cubrirnos las espaldas por lo que pueda pasar, se nos olvida lo importante, que es mirar a los ojos a la mujer que hay delante y respetar lo que ella quiere. Es su parto y ella decide cómo vivirlo al igual que decide cómo vivir su sexualidad. Aquí no se trata que se demuestre todos los conocimientos que ha adquirido y en el trabajo y en los estudios. No, se trata de que se respeten los tiempos de esa mamá y se le acompañe a traer al mundo a la persona que más va a querer en toda su vida. Ojalá que este mensaje llegue a muchas personas
y les haga reflexionar. He visto muy importante dar esta información para todas aquellas mamás que estén por dar a luz o que estén decidiendo buscar, aquellas mujeres que estén decidiendo buscar un bebé, porque esto es algo que nos pertenece a las mujeres como mujeres que somos y que ningún profesional debería quitarnos. Hay partos pues, en los que hay problemas y en los que tenemos que fluir con ellos, porque la vida de nuestro hijo está, y nuestra vida propia también está por encima de cualquier cosa que nosotros deseemos, cuando las cosas se complican. Pero cuando es un parto normal, un embarazo normal, que todo va bien, no hay que tocar nada, hay que dejar a la mujer parir. Es muy importante que esto llegue y sobre todo que nosotras como mujeres lo sepamos para defender nuestros derechos porque los tenemos. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Mi misión es dar información veraz, informar de todas las opciones posibles y disponibles, así como los beneficios y los riesgos. Y luego ya que cada persona, en base a su experiencia personal y sus circunstancias de vida, pues que decida qué quiere hacer. Pero siempre que lo haga desde la información y nunca desde el sometimiento por el sistema ni tampoco por el miedo que le puedan meter. Muchas gracias por estar a mi lado una semana más. Podéis volver a escuchar el programa en el canal de ebook de Radio Global Coach en PNL y de podcast para iPhone. Y también podéis encontrarme en mis redes sociales como @saraeva.luzdevida. Y además en mi nueva página web que estreno, que es www.luzdevida.es. Aquí podéis encontrar mucha información, cositas que voy escribiendo y que os pueden ayudar también en vuestra maternidad, paternidad o incluso en vuestro día a día. Os animo que si conocéis o tenéis alguna mujer embarazada a vuestro alrededor o cercana o personas que sean del ámbito sanitario, que trabajen con ella, que le hagáis llegar esta información. Nos vemos la semana que viene. Chao.